El embarazo es una de las etapas más importantes en la vida de una mujer y por ello hay que conocer todo alrededor del mismo. Para ello está con nosotros en el día de hoy la doctora Damaris Jerez, quien es ginecóloga obstetra y especialista en infertilidad del Instituto Materno Infantil aquí en Santiago. Doctora, gracias por estar con nosotros y bienvenida. Muchas gracias a usted por la invitación. Siempre es un placer poder educar la población acerca de estos temas tan importantes. Así es. Doctora, una mujer que esté ya planificando quedar embarazada, ¿qué es lo primero que debe de hacer? Una consulta. Si va a planificar un embarazo, lo correcto es que 3 meses antes de salir embarazada haga su chequeo preconcepcional. ¿Cuál es la finalidad de que esta mujer vaya a su médico ginecólogo? Antes del embarazo pueden tener diferentes afecciones que pueden complicar el embarazo si esto no se hace el diagnóstico temprano. Por ejemplo, los trastornos del tiroides, aparte de que pueden provocar infertilidad o dificultad para embarazarse, pueden también complicar el mismo embarazo. Hay mujeres que pueden ser diabéticas y no saberla o prediabetes, y si salen embarazadas también complicar el embarazo. Por lo tanto, este chequeo preconcepcional va dirigido a una evaluación completa de la mujer y también preparar tu cuerpo con lo que es el ácido fólico y las vitaminas prenatales para que cuando ese embarazo se logre, este sea en forma óptima. Siempre hemos escuchado popularmente decir, a esta persona le faltó ácido fólico durante el embarazo. Lo hacemos o lo escuchamos en forma de chiste, pero realmente tiene gran importancia. ¿Qué tiempo antes del embarazo debe comenzar a tomarse y cuál es la importancia que tiene? La importancia del ácido fólico es que influye en el desarrollo del tubo neural. Esto es desde el cerebro a toda la columna. Debe de iniciarse por lo menos 3 meses antes del embarazo, porque la dieta que llevamos, o sea, nos alimentamos de una forma precaria, no solamente de ácido fólico, sino de otros oligoelementos y nutrientes que no se obtienen en la dieta diaria, por lo cual deben de ser suplementados antes, durante y después del parto, para que el cuerpo de la mujer pueda, en ese periodo de posparto, tener una lactancia con los nutrientes necesarios para su bebé. Así es, doctora. ¿Cómo debe ser la alimentación de la mujer y su suplementación en la etapa del embarazo? Los principales oligoelementos están el ácido fólico, el yodo, el hierro, el DHA o los ácidos grasos. En los últimos estudios estos hablan de que son indispensables, y mucho más ahora que estamos viendo que tenemos tantos niños que están no naciendo, por así decirlo, pero que hacemos los diagnósticos un poco más adelante de los niños autismo o con trastorno del espectro. Debemos tener requerimientos básicos diarios de estos oligoelementos y sobre todo de vitaminas, vitamina A, E, zinc, selenio, todas las del complejo B. Para poder llevar los nutrientes necesarios, deberíamos de alimentarnos con una cantidad que la economía dominicana y de muchos países no nos permite poder alimentarnos así, porque tal vez podemos comer un pescado, que se recomienda que sea el salmón, una vez a la semana, pero con una vez a la semana no es suficiente para llevar esa cantidad que se requiere. Por lo tanto, se suplementa con vitaminas durante este periodo para poder llevar esos nutrientes a esa mujer gestante y a ese feto que está en formación. La idea de que la mujer embarazada debe comer por 2, ¿es esto cierto o es errado? Un mito, eso es un mito. De hecho, la alimentación de la mujer va a depender de su peso al momento de hacer el diagnóstico de que está embarazada. Si una mujer está en un peso ideal, debe de aumentar durante el transcurso de todo su embarazo de 25 a 30 libras. Pero si en cambio es una mujer que está en bajo peso o en desnutrición, debemos de aumentar la cantidad de kilocalorías
para que este peso compense al peso ideal de ella como mujer y sobre todo luego lleve los nutrientes, las proteínas necesarias a este bebé que está en formación. Pero si en cambio tenemos una madre que está en sobrepeso, debemos de suplementarle y de aportarle una carga calórica que conlleve a los nutrientes requeridos por ese producto, pero que ella pueda ir bajando esa grasa extra que tiene en su cuerpo, porque toda mujer por encima de 200 libras, las probabilidades de desarrollar diabetes en el embarazo y preeclampsia se elevan a aquellas que tienen un peso ideal o normal cuando se embarazan. Entonces, el sobrepeso afecta también directamente el momento, vamos a decir, del parto o la cesárea. El sobrepeso te afecta a ti en todo, porque una mujer que tenga 250 libras, tenemos probabilidades de desarrollar diabetes, de desarrollar una preeclampsia, y es una mujer que por lo general va a querer estar sentada o sin actividad física porque por sí ya está cansada. El embarazo te produce un cansancio natural porque todo el tiempo estás con sueño, estás sin ánimo. Entonces el sobrepeso te conlleva el colesterol elevado, es de todo un poco. Claro. Entonces debemos de que si vamos a buscar un embarazo, primero tener tu cuerpo en las condiciones óptimas y luego salir embarazada. Si en cambio ya saliste embarazada, entonces tenemos que empezar a trabajar para llevar esas condiciones de a ti como mujer física a condiciones óptimas para que tu embarazo sea saludable. Claro. Durante el embarazo, las mujeres que son físicamente activas pueden continuar con su rutina normal o pueden existir condiciones que limiten. Si la mujer no tiene una amenaza de aborto y es atleta o es gimnasta o hace pesa, puede seguir haciendo su rutina diaria de forma natural. Claro está, siempre les recomendamos de que no agregue peso extra. Si ya usted tiene una rutina con 100 libras, no pretenda durante el embarazo subirla a 200 o subirla a 150. Puede continuar haciendo sus ejercicios siempre y cuando no exista una amenaza de aborto. Si existe amenaza de aborto, limitamos a la paciente a mantenerse en reposo, tanto físico como actividad sexual. ¿Existen, doctora, algunos alimentos que deberían de evitarse durante el embarazo o que pudieran provocar quizás alergias o no? Por ejemplo, el pescado azul no está recomendado durante el embarazo. Existen alimentos como por ejemplo el jengibre que puede provocar actividad uterina, o sea, contracciones en ciertas cantidades, porque un jengibre suavecito no le va a provocar nada, pero un té de jengibre con mucha concentración puede provocar contracciones. Por lo general, le dejamos que la mujer, o sea, la alimentación durante el embarazo va con proteínas a base de carne, pescado, huevo, vegetales y frutas. El plato como te lo pone el nutricionista, como cuando tú quieres bajar de peso o cuando tú quieres mantener un estilo de vida saludable. Dependiendo del peso que tenga la mujer, si está en sobrepeso va a ser con una cantidad de déficit calórica. Si está en un peso ideal, pues vamos a comer porciones dependiendo de tu estatura, porque a veces lo que no entendemos es que yo con 5 pies no puedo comer igual que usted que tenga 6. Claro. Entonces el que tiene 5 se come para una persona de 6 o que tenga mucha actividad física, porque no es lo mismo una mujer, por ejemplo, que sea atleta, que corra 10 kilómetros diarios, la cantidad de comida que debe de ingerir, a aquella que vive en una oficina trabajando todo el día, que todo está sentada debajo de un aire acondicionado donde ni siquiera gasta caloría con el sudor. Exacto. Entonces, esa comida, pueden comer las dos la misma cantidad, pero la que no hace nada va a ir depositando grasa. Así es. Doctora, ¿cuáles síntomas pudieran presentarse durante el embarazo que deben alertar a la mujer? Durante el embarazo, dentro de los síntomas que llevan a una mujer a la emergencia, son los vómitos. Hay mujeres que tienen vómito muy frecuente que te pueden provocar una deshidratación y de ser así debes de acudir a tu médico porque no puedes esperar estar deshidratada.
En caso de que tengas dolor pélvico y sangrado, esto es un signo de alerta de que debes de ir consultar a tu médico o visitar inmediatamente la emergencia. Principalmente esas son las dos cosas por las cuales la mujer llega por la emergencia. ¿Qué otros signos si ya el bebé está grande, si el embarazo lleva, qué sé yo, 24 semanas o más, debe de ser un signo de alarma si no se mueve? Ok, sí. Si ya tú tienes 6, 8 horas y no sientes tu bebé, te comes algo y aún así no se mueve, lo estimula, o sea, tocándolo y eso, y el bebé no se mueve, entonces debes de consultar con tu médico, porque por lo general el bebé descansa, pero debe de mantener una actividad. Ok, y con relación al líquido, doctora, porque hay mujeres que a veces tienen como pequeñas, vamos a decirle así, fugas. ¿Qué tan grave puede ser esto? La salida de líquido por una rotura de las membranas se da y el líquido no para de salir. Hay mujeres que, y esto es un signo de alarma, si hay salida de líquido es un signo por el cual debes de ir a la emergencia. Hay mujeres que cuando el embarazo está ya grande, el espacio de la vejiga se pone más pequeño por la presión del bebé y cuando el bebé se mueve puede haber escape de orina. Si es un escape de orina, esto se considera algo normal. Y si es salida de líquido amniótico, pues entonces ahí hay que tomar medidas porque habría que probablemente finalizar el embarazo. Ok. En el caso, doctora, de la hipertensión durante el embarazo, ¿qué tan frecuente es? ¿Y cuáles son las consecuencias también que tiene durante este periodo? Dentro de los trastornos hipertensivos del embarazo, debemos de clasificar si la mujer salió embarazada siendo hipertensa o el diagnóstico se hizo después que estaba embarazada. Aquellas mujeres que son hipertensas antes del embarazo se manejan en conjunto con su cardiólogo porque muchos de los antihipertensivos no se pueden utilizar durante el embarazo, entonces debemos de cambiarlo a uno que sí se pueda utilizar si ya la mujer está tratando de quedar embarazada. Aquí viene la importancia de hacer su chequeo preconcepcional, porque si soy hipertensa, voy a buscar embarazo, pues debo de manejar esto en conjunto con mi cardiólogo para cambiarme a un antihipertensivo que pueda utilizar durante el embarazo. Si el diagnóstico se hizo durante el embarazo, que ahora utilizamos muchísimos métodos que pueden hasta predecir si tú puedes ser hipertensa o no durante el embarazo, porque están las sonografías morfológicas, la medida de las arterias uterinas, que son predictores de que si se puede elevar la presión durante el transcurso del embarazo. Entonces ahí utilizamos hasta medicamentos que puedan prevenir, como es el ácido acetil salicílico como preventivo. Te mantiene la sangre fluida y disminuye por esto el riesgo. Si ya te diagnosticamos, debemos hacer chequeos periódicos más frecuentes, orientarte de cuáles pueden ser signos de alarma, el dolor de cabeza, visión borrosa, edema de los miembros inferiores importante, zumbidos en los oídos. Hay una serie de signos y síntomas que puede sentir esta mujer embarazada que nos puede orientar de que aunque la presión a lo mejor no esté tan alta, los niveles no estén tan elevados, pero sí para ella lo son suficientes para provocar daño en ella, en sus órganos o en el de su bebé. ¿Qué otras complicaciones, doctora, que son relevantes pudieran presentarse durante el embarazo? Bueno, tenemos condiciones médicas como por ejemplo el diagnóstico de una placenta previa, que es la inserción de la placenta en el orificio cervical, que es el lugar por donde nace el bebé. Si tenemos, esto se diagnostica por sonografía, o sea que podemos tener un diagnóstico 20, 30 semanas. Si la placenta puede moverse, pero si a la hora de finalizar el parto aún permanece ahí, debemos de finalizar vía cesárea. Y tener la prevención de que son cesáreas que pueden sangrar un poco más, debemos de
llevar esta paciente al final de su embarazo con una buena hemoglobina o en su defecto prepararnos con sangre. Algo importante siempre en las pacientes es que en cada chequeo de obstetricia, su chequeo prenatal, hacer un hemograma y una orina, porque la anemia es una de las principales causas de muerte de nuestras mujeres dominicanas, ya sea por sangrado o porque llegaron al final del embarazo con anemia. Y lo otro es que las infecciones de vías urinarias son una de las principales causas de labor de parto prematuro. Si en cada control prenatal tenemos la base de que ni hay anemia ni hay infección de orina, pues podemos estar más seguros de que podemos llegar al final del embarazo en mejores condiciones. En el caso de una mujer con anemia durante el embarazo, ¿esto también tiene algunas implicaciones para el bebé? La madre lleva todos los nutrientes y todos los requerimientos hacia el producto. Ok. Que el cuerpo es sabio y la naturaleza también. Muchas veces la madre puede tener, 8 gramos de hemoglobina y el bebé nacer súper bien porque el cuerpo lleva todo lo que el bebé necesita hacia él y quienes tienen la necesidad es la madre como tal. Claro. Pero no implica esto de que porque vamos a tener un bebé bien saludable, aunque hayan estas condiciones, no alimentarnos de forma apropiada. Así es. Doctora, en el caso de los partos naturales o cesáreas, siempre hemos escuchado de que ya muy pocas mujeres optan por el parto natural y que ha habido un aumento significativo con relación a las cesáreas. Las cesáreas en la salud de la mujer, ¿qué tanto implica? Mira, este es un tema un tanto difícil. Sí. No solamente la mujer es la que no quiere parir, sino el médico. Sí. Porque al final muchas veces, sobre todo las madres primerizas, terminan haciendo lo que su médico le dice. Uh-huh. Si el médico te orientó y te llevó hasta, porque hay pacientes que confían ciegamente en lo que le dice su médico. Si su médico le dice esto es, eso es así fielmente. El parto es la vía natural por la cual yo siempre relajo y le digo, tiene que salir por donde entró. Así es. Pero hay condiciones de salud o indicaciones médicas de una cesárea. Claro. Por ejemplo, hablamos de la placenta previa. Esto es una condición por la cual nunca podemos dar parto vía vaginal. Okay. Existe una relativa que es si está sentado el parto pélvico. Sí nacen muchos niños, porque a veces en los hospitales la paciente llega completo, el bebé está sentado y se termina haciendo el parto y todo sale bien. Pero si tenemos un diagnóstico de un bebé que viene sentado, no siempre salen bien, entonces tú mejor la preparas para una cesárea. En nuestro país, si ya tiene una cesárea, las siguientes siguen siendo cesárea. Sí. En otros países se evalúa cuánto tiempo hace del nacimiento del otro bebé, o sea, cuánto tiempo hace de esa cesárea, si la condición por la cual te hicieron esa cesárea no existe en este momento y una serie de cosas que podemos dar la posibilidad del parto vía vaginal, aunque exista la probabilidad de que finalice en cesárea. En aquellos casos donde hay oligoamnio severo, o sea que no hay líquido, pues ahí tenemos que hacer una cesárea para disminuir el riesgo de una asfixia fetal, porque durante la contracción el líquido sirve para amortiguar y si no hay, entonces el bebé puede entrar en sufrimiento. Yo soy de las que digo de que siempre hay condiciones para hacer la cesárea y hay condiciones para hacer el parto. Y vivimos en el mundo donde ya la mujer decide sobre su cuerpo. Si una paciente me dice, yo quiero una cesárea, ¿quién soy yo para obligarla a que tenga un parto vaginal? Claro. La función del médico es orientar y decirle cuáles son los riesgos de una y otra, cuál es el beneficio de uno y otro, pero al final la mujer decide. Muchas veces sucede al contrario. El médico te prepara para una cesárea y al final la paciente termina yéndose donde otro que le puede dar lo que ella anda buscando. También, doctora, he escuchado que también hay médicos que no optan por los partos naturales por el tema también de
de lo que pagan. Porque es un tema de tiempo, es un tema de lo que reciben a cambio. A veces se toma mucho en un parto natural y la remuneración por parte de los seguros es mínima. ¿Cuál es la realidad con relación a este tema? No es mínima, es la misma. Las ARS pagan lo mismo por un parto que por una cesárea. Okay. El costo es el mismo. De hecho, si la mujer tiene un parto vía vaginal, se supone que no debe de existir el copago de honorarios. O sea, si la ARS va a pagar 15,000 pesos, que eso es lo que andan rodando la ARS, 15,000 a 18,000 pesos, Okay. ya sea un parto vaginal o sea una cesárea. Cuando es una cesárea, dependiendo del plan, tú pagas un 80-20 o dependiendo del plan. Bien. Sí. ¿Qué sucede? Una cesárea en una mano diestra, en una hora están todos fuera. El bebé, el médico y la madre. Así es. En un parto vía vaginal, dependiendo si es primeriza o si es multípara, se puede durar entre 24 48 horas. Entonces, si dividimos el pago con el tiempo, nadie va a optar por hacer un parto. Así es. Entonces, realmente también el problema tiene que ver con un asunto del tiempo y lo económico. Hay otros factores, porque, por ejemplo, en otros países, el personal de salud está preparado, o sea, hasta una enfermera te puede hacer un parto. Sí. Es más, en otros países, qué sé yo, ni siquiera son enfermeras, son matronas. Dulas, le llaman dulas y demás. Sí. Entonces, en nuestro país, específicamente, tiene que ser el ginecólogo quien esté ahí todo el tiempo para hacer este parto. O sea, no es rentable tú sentarte todo el tiempo ahí. Esa es la primera parte. Lo segundo es que, suponiendo que hayan 5 o 6 pacientes en una labor de parto, los centros de salud tienen monitor fetal, pero a veces no tienen la cantidad para la cantidad de pacientes que pueden requerirlo. Esas son otras de las situaciones por las cuales a veces nosotros como médicos, o sea, yo te puedo dar la oportunidad, pero si existen solamente 3 monitores fetales y hay 5 en labor de parto, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Vamos a ir rotando? ¿Cómo va a funcionar? Claro. Entonces, a veces son muchos factores los que pueden influir. Así es. Doctora, unas recomendaciones ya puntuales para lograr un embarazo saludable. Lo primero es una alimentación adecuada, un estilo de vida que lleve ejercicio. Hay otros factores, por ejemplo, el cuidado de la salud íntima con la higiene y prevención de infecciones vaginales, porque también esta puede ser una de las causas que puedan afectar el embarazo. Hacer el chequeo 3 meses antes de salir embarazada. Si ya lo lograste y iniciaste tus vitaminas y minerales desde antes del embarazo, continuarlo con su chequeo periódico durante los primeros 7 meses. Si no hay ninguna condición médica, va a ir un chequeo mensual. Luego va quincenal a partir del 7º mes y ya el último mes va semanal. Seguir las recomendaciones de su médico que conlleven prenatales, analíticas, sonografías, recomendaciones con la alimentación y demás. Mantenerse siempre atentos a los signos de alarma, como pueden ser sangrado, dolor, salida de líquido, disminución de movimientos. Y recordar también que la maternidad es un proceso bonito, pero que debes de prepararte tanto físico como mental. No hablamos de la parte mental, pero la salud mental en el embarazo es algo, en el embarazo y el posparto es algo que hay mucho de qué hablar, porque vivimos en una sociedad donde si no tienes hijos te presionan para los hijos, pero después llega el hijo y te presionan para que tú eduques ese hijo en base a tu experiencia. Y cada bebé es un libro en blanco que cada padre debe de empezar a escribir. Debe de criarlo a como entienda que debe de ser. Y no todo va a salir como redes sociales o demás. Eso es, nacen 2 personas. El día que hay un nacimiento, nace el bebé y nacen esos padres. Así es. Doctora, muchísimas gracias por haber tomado
parte de su tiempo, que sabemos que ustedes siempre están ocupados, y que usted se tome su tiempo para conversar sobre estos temas tan importantes, de verdad que contribuye bastante con la educación de la población en temas de salud. Muchas gracias. Siempre a la orden. Antes de finalizar, en cuanto a esto del embarazo, siempre les recomiendo a las mujeres que busquen un médico que puedan o sea, que usted pueda expresarle lo que usted sienta y lo que usted quiera saber, sobre todo si son madres primerizas, porque el primer bebé siempre trae mucha duda y usted requiere a alguien que usted confíe y que se sienta libre de poder preguntar cosas que tal vez usted considera que es algo tonto, pero que es importante usted saberlo. Claro, así es. Gracias a ustedes también por haber estado con nosotros.